Él tenía tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, manos endurecidas por años de trabajo y un nombre que imponía respeto en toda la región. Ella, en cambio, caminaba cada mañana por los mismos senderos polvorientos con un canasto al brazo, el vestido gastado y una mirada que escondía más historia de la que aparentaba. Nadie habría apostado a que sus caminos se cruzarían de una forma que cambiara sus vidas para siempre. Se conocieron sin ceremonias. Fue un encuentro simple, casi invisible para los demás. Él había detenido su caballo junto al pozo común, cansado del sol y del silencio. Ella estaba allí, sacando agua con esfuerzo. Cuando el balde se le resbaló y cayó al fondo, él bajó del caballo sin decir palabra y la ayudó a recuperarlo. No hubo agradecimientos exagerados, solo una mirada sostenida un segundo más de lo normal. A veces, eso basta. Desde ese día, él empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que ella saludaba a los ancianos del pueblo, cómo repartía parte de su pan a quien lo necesitaba, cómo escuchaba sin juzgar. Ella no poseía nada, pero parecía rica en algo que a él siempre le había faltado: calma. Para ella, él era distinto a lo que imaginaba. No era arrogante ni distante como los rumores decían. Tenía una tristeza quieta en los ojos, una que no pedía atención pero se hacía notar. Cuando él pasaba a caballo, ella no bajaba la mirada. No por desafío, sino por dignidad. Y eso lo desarmó más que cualquier gesto atrevido. El pueblo empezó a murmurar. Siempre lo hace. Decían que ella buscaba subir de posición, que él solo se estaba entreteniendo. Ninguno de los dos escuchó. O quizá escucharon, pero eligieron no dejar que esas voces entraran donde no debían. Él comenzó a encontrar excusas para pasar por donde ella trabajaba. A veces llevaba fruta de más, otras solo palabras simples. Hablaban del clima, del cansancio, de la vida. Nunca de lo que empezaba a crecer entre ellos. Era un entendimiento silencioso, frágil y honesto. Ella dudaba. Sabía que los mundos no suelen mezclarse sin consecuencias. Había aprendido desde pequeña a no esperar demasiado, a no soñar en voz alta. Pero él no le ofrecía promesas imposibles. Le ofrecía presencia. Y eso era nuevo. Una tarde, la tormenta llegó sin aviso. El cielo se oscureció y el viento levantó la tierra del camino. Ella no alcanzó a llegar a su casa. Él la vio desde lejos y la hizo subir al caballo sin pensarlo. Cabalgaron bajo la lluvia hasta su hacienda. Fue la primera vez que ella cruzó ese portón enorme que siempre había visto desde fuera. No hubo incomodidad, solo silencio, ropa mojada y una chimenea encendida. Él le ofreció una manta y un lugar donde sentarse. Ella aceptó con gratitud, pero sin sentirse menos. Aquella noche no pasó nada extraordinario, y sin embargo todo cambió. Al día siguiente, ella se marchó temprano. No quería dar pie a malentendidos. Él la vio irse con una sensación desconocida, miedo a perder algo que aún no sabía nombrar. Los días siguientes fueron tensos. El pueblo habló más fuerte. A él le llegaron advertencias disfrazadas de consejos. A ella, miradas duras y comentarios velados. Por primera vez, el peso de la diferencia se hizo evidente. Una noche, él fue a buscarla. No con regalos ni discursos preparados. Fue con la verdad. No sé qué somos, dijo, pero sé que no quiero fingir que no pasa nada. Ella respiró hondo. Yo no tengo nada que ofrecerte, respondió. No tierras, no apellido, no seguridad. Él negó con la cabeza. Tienes algo que no se compra, dijo. Y yo estoy cansado de tenerlo todo menos eso. Ella lloró, no de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez alguien no la miraba como menos por no tener. No fue un camino fácil después de eso. Hubo discusiones, dudas, momentos en los que ambos pensaron que sería más sencillo rendirse. Él tuvo que aprender a soltar el control. Ella, a creer que merecía algo más que sobrevivir. Con el tiempo, la casa grande dejó de sentirse vacía. Ella no llegó a ocuparla como una dueña, sino como alguien que pertenecía. Plantó flores donde antes solo había tierra dura. Él aprendió a sentarse sin prisa, a escuchar historias pequeñas, a reír sin culpa.
El pueblo, poco a poco, se quedó sin argumentos. Porque no vieron abuso ni arrogancia. Vieron respeto. Vieron elección. Vieron a un hombre poderoso inclinarse no por debilidad, sino por amor. Ella nunca dejó de ser humilde. No porque no pudiera cambiar, sino porque no quiso. Él nunca dejó de ser fuerte, pero aprendió que la verdadera fuerza no está en lo que se posee, sino en lo que se protege. Una tarde, sentados frente al campo al caer el sol, ella apoyó la cabeza en su hombro. Nunca pensé que esto sería posible, dijo. Yo tampoco, respondió él. Pero aquí estamos. Él tenía tierras y fuerza. Ella solo su corazón, y fue suficiente, porque cuando el amor es real, no pide más de lo que uno puede dar. Y a veces, lo más sencillo es lo que sostiene todo lo demás. Con el paso de los días, la rutina empezó a tejer algo nuevo entre ellos. No era un romance ruidoso ni lleno de gestos grandiosos, era una constancia tranquila. Él la esperaba al final de la jornada con pan recién hecho, no porque quisiera impresionarla, sino porque había descubierto que compartir la mesa le daba sentido al cansancio. Ella aprendió los ritmos de la hacienda, no para adueñarse de nada, sino para acompañar. A veces bastaba con estar. El campo, que siempre había sido para él una extensión de trabajo y responsabilidad, comenzó a transformarse. Donde antes veía parcelas y cuentas por pagar, ahora veía posibilidades. Ella señalaba un rincón y hablaba de flores silvestres que podían crecer allí, de un huerto pequeño, de un banco bajo el árbol para mirar el atardecer. Él escuchaba, sorprendido de cuánto había ignorado por vivir pendiente de sostenerlo todo. No faltaron las pruebas. Un año difícil llegó con sequía y pérdidas. Los hombres del lugar se acercaron con miradas de duda, esperaban ver al granjero fuerte y decidido de siempre, no a alguien que consultaba, que pedía opinión. Pero él ya no creía que cargar solo fuera una virtud. Ella fue su ancla. Le recordó que pedir ayuda no lo hacía menos y que compartir el peso podía salvarlos a todos. En el pueblo, la resistencia persistía. Algunas mujeres la miraban con recelo, algunos hombres murmuraban que aquello no duraría. Ella lo sentía en la piel cuando caminaba por la plaza, pero no retrocedía. Había aprendido a sostener la mirada sin desafío, con serenidad. Él, por su parte, dejó de explicar. Entendió que el respeto no siempre se discute, se vive. Una tarde, mientras arreglaban una cerca caída, ella se lastimó la mano. Nada grave, pero él reaccionó con una preocupación que lo sorprendió a sí mismo. La sentó, limpió la herida con cuidado y le vendó los dedos con torpeza. Ella sonrió. No hace falta tanto, dijo. Hace falta todo, respondió él, sincero. Ese fue el momento en que ambos comprendieron algo simple y enorme, ya no estaban negociando su lugar en la vida del otro. Ya pertenecían. La noche trajo conversaciones largas. Hablaron de miedos antiguos, de pérdidas que no se habían permitido llorar. Él habló de la soledad que viene con la responsabilidad, de cómo el respeto ajeno a veces es una jaula. Ella habló de crecer con poco, de aprender a no pedir para no molestar, de esconder sueños para no sufrir. Se escucharon sin corregir, sin prometer soluciones. Solo estuvieron. Cuando el tiempo pasó, el cambio se hizo visible. La hacienda empezó a llenarse de pequeños signos de vida compartida, risas que se colaban por las ventanas. Plantas que florecían, una mesa siempre puesta para quien lo necesitara. Él se volvió más paciente, ella, más segura. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ellos sí. Un día llegó una propuesta tentadora, ampliar tierras, aumentar la producción, crecer aún más. Para muchos habría sido una decisión obvia. Él pidió tiempo. Caminaron juntos por el campo y hablaron sin prisa. Ella no le dijo qué hacer. Solo preguntó qué quería conservar. La calma, dijo él. ¿Y esto? Entonces decide desde ahí, respondió ella. Eligió no crecer por crecer. Eligió sostener. Fue una lección que no habría aprendido solo. El pueblo, al final, entendió. No por discursos ni por demostraciones de poder, sino porque vieron coherencia. Vieron a un hombre que no necesitaba imponerse para ser fuerte y a una mujer que no necesitaba adornarse para ser valiosa.
Vieron respeto en los gestos cotidianos, en la forma en que se cuidaban sin posesión. Una mañana cualquiera, mientras el sol despuntaba, él le tomó la mano. Gracias por quedarte, dijo. Ella apretó sus dedos. Gracias por verme, respondió. No hicieron promesas eternas. No las necesitaron. Sabían que el amor no es una meta alcanzada, sino una práctica diaria. Que habrá días de duda, de cansancio, de desacuerdo. Pero también sabían que tenían lo esencial, la voluntad de elegir al otro incluso cuando no es fácil. Él tenía tierras y fuerza. Ella solo su corazón, y fue suficiente porque el amor verdadero no se mide por lo que se posee, sino por lo que se comparte. Porque cuando dos personas se encuentran desde la dignidad y la ternura, el resto aprende a acomodarse. Y así, sin grandes anuncios, construyeron una vida que no necesitó aprobación para ser real.